De vuelta con ustedes, Mañana en Casa TV quiere invitarles a la conferencia que fue dada aquí en Santo Domingo, auspiciada por Iniciativas para República Dominicana. En esta conferencia vamos a conocer ciertos aspectos de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Adelante. Sean todos muy bienvenidos a esta conferencia magistral en honor al patricio Juan Pablo Duarte. Unas palabritas redactado porque una ocasión así amerita algo más digno. Juan Pablo Duarte es el dominicano por excelencia. Su vida ha sido testimonio radiante, el de un ser humano que supo descubrir cuál era el propósito de su vida: forjar una nación con los más sublimes valores que fueron consignados por la eternidad en el escudo, cobijado por la Santa Cruz y la palabra de Dios que ampara la bella bandera dominicana. Las palabras Dios, patria y libertad. Su ideal lleno de amor hacia aquellos con quienes compartía esta bella tierra, así lo reflejan sus palabras inmortales. Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar mi patria libre, independiente y triunfante. Luis de León, a quien antes de dar lectura a su hoja de vida, le pido un fuerte aplauso. Quiero tratar con ustedes sobre el pensamiento duartiano en la identidad nacional, en los orígenes de nuestra cultura política. Decía Duarte que en Santo Domingo no hay más que un pueblo que desea ser y se ha proclamado independiente de toda potencia extranjera, y una fracción miserable que siempre se ha pronunciado contra esta ley, contra este querer del pueblo dominicano, logrando siempre por medio de sus intrigas y sórdidos manejos adueñarse de la situación y hacer aparecer al pueblo dominicano de un modo distinto de como es en realidad. Esa fracción, o mejor diremos, esa facción, es y será siempre todo menos dominicana. Así se la ve en nuestra historia, representante de todo partido antinacional y enemigo nato, por tanto, de todas nuestras revoluciones, y si no, véase ministeriales en tiempo de Boyer y luego rivieristas, y aún no había sido el 27 de febrero cuando se le vio proteccionistas franceses y más tarde anexionistas americanos y después españoles. En esta frase expresa el sentir del pensamiento político del general Juan Pablo Duarte y Díez, forjador de nuestra nacionalidad, siendo el más puro y sacrificado de los fundadores de la República Dominicana, caracterizado por poseer una constitución moral inquebrantable, proponiéndose sacrificarlo todo en aras de su ideal, y no transigió con soluciones mediatizadas. Si nos ubicamos en nuestro proceso histórico, observamos que su nacimiento, el 26 de enero de 1813, ocurre durante el periodo conocido como la España Boba, el cual se extendió desde 1809, cuando las tropas criollas, al mando del brigadier Juan Sánchez Ramírez, derrotaron a los franceses en la batalla de Palo Hincado, hasta
1821, cuando el licenciado José Núñez de Cáceres proclama la independencia del Estado Haití español bajo el protectorado de la Gran Colombia. Esta independencia se conoce como efímera, ya que el 9 de febrero de 1822 era desconocida por Haití, llevando a cabo su ocupación, que se prolongaría por 22 años y durante la cual no pudo observar ninguna medida destinada a favorecer a su país y a sus compatriotas, pues todas tendían a borrar la nacionalidad dominicana y a reforzar la coyunda que había sido impuesta por la fuerza de un ejército de 20.000 soldados. Esos acontecimientos incidieron en su personalidad y contribuyeron a forjar su carácter. La siembra en su conciencia de los dogmas cristianos durante la infancia en su hogar encontró terreno fértil al desarrollarse la lucha política y fue de los elementos ideológicos que, extraídos del pasado dominicano, sirvió como una de las bases de su concepción de la nacionalidad y de la elaboración de sus símbolos. Así, observamos cómo la bandera dominicana fue descrita en cuartos encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca en el juramento trinitario, y a seguida les dijo a sus correligionarios: no es la cruz el signo del padecimiento, es el símbolo de la redención. Queda bajo su égida constituida la trinitaria, y cada uno de sus 9 socios obligados a reconstituirla mientras exista uno, hasta cumplir el voto que hacemos de redimir la patria del poder de los haitianos. Y partiendo de ese estudio, de esa visión que tenía Duarte de la idiosincrasia del pueblo dominicano, tomó ese aspecto religioso del pueblo dominicano para fundamentar su pensamiento político. Y no en vano, las palabras sacramentales que tocaron como lema comienza primero con Dios, luego con la patria y la libertad, que estuvo fundamentada, obviamente, como lo vamos a ver posteriormente, en la influencia que tuvo el movimiento romántico en Europa sobre su formación académica y por ende política. Otro de los aspectos que debió incidir en la formación ideológica del patricio lo constituyó su condición de alumno del doctor Juan Vicente Moscoso, denominado en su época el Sócrates dominicano, y fue uno de los pocos hombres de letras que hasta entonces se había eximido de tomar el camino del destierro después de la ocupación haitiana. En la postrimería de la España boba se desempeñó como rector de la universidad y disfrutaba de amplio crédito intelectual. Fue compañero de Núñez de Cáceres al proclamarse la separación de España y unión a la Gran Colombia, y los indicios lo involucran al intento de levantamiento contra el dominio haitiano de 1824, denominada Revolución de los Alcarrizos. Pero su prestigio era tal que, fuera por insuficiencia de pruebas o por no lastimar el sentimiento público, su procedimiento fue soslayado, pese a que el asunto condujo al patíbulo a otros 4 dominicanos.
probablemente a través de sus orientaciones haya recibido una vívida versión de las inquietudes políticas y culturales que se soliviantaron la lánguida atmósfera ciudadana de Santo Domingo a partir del restablecimiento de la Constitución de Cádiz de 1820. Pero lo que tuvo un valor esencial y decisivo en la formación de los cimientos ideológicos del futuro patricio fue el viaje de estudios al Viejo Mundo, al cual lo envió su padre, a fin de abrirle horizontes más amplios que los que podía contemplar en su país, donde ellos eran cada vez más estrechos y nebulosos. Cuando abandona el país que considera su patria, lleva grabado una serie de incidentes, como por ejemplo, una frase donde resaltaba: esa deuda no es dominicana, sino haitiana, refiriéndose al caso del 3 de julio de 1825, en que una formación naval francesa, compuesta de 3 navíos y 6 fragatas, presentó al presidente Boyer un ultimátum que éste acató, donde se comprometía a pagar una indemnización de 150 millones de francos a los herederos de los antiguos colonos de Saint-Domingue, y para cumplir ese oneroso y antipatriótico compromiso, el gobernante haitiano promulgó un código rural basado en el trabajo forzado como fórmula de elevar la productividad de la agricultura, al tiempo que anunciaba a los habitantes de esta parte de la isla que tendrían que pagar una parte sustancial de lo que era ya deuda de Haití con Francia. Otro aspecto fueron los efectos negativos de la promulgación de la ley del 8 de julio de 1824, que perjudicó a cientos de familias con las confiscaciones de sus tierras. La imposición del idioma francés en los actos oficiales y en la enseñanza. La implantación del servicio militar obligatorio, que obligó a la clausura de la Universidad de Santo Domingo. Y como colofón, el capitán del barco le preguntó si a él no le daba pena decir que era haitiano. Y él le respondió: yo soy dominicano. El capitán le ripostó en tono hiriente: tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo, por cobardes y serviles. Inclinan la cabeza bajo el yugo de sus esclavos. Ante ello, juró probarle al mundo entero que no tan solo teníamos un nombre propio, dominicanos, sino que nosotros éramos dignos de llevarlo. Este incidente se ha tomado como referente para indicar el momento en que el padre de la patria jura luchar contra la dominación, y que ha sido tomado como tesis para sostener que el sentimiento antihaitiano fue el único móvil de la lucha que culminó con la proclamación de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844. Atribuyéndole mira racista a la obra. Sin embargo, en una reseña que hizo José María Serra en su opúsculo Apuntes para la Historia de los Trinitarios, contraviene la misma cuando expresa, cito: nada haremos, querido amigo, con estar excitando al pueblo y conformarnos con esa disposición, sin hacerla servir para un fin positivo, práctico y trascendental. Entre los haitianos y los dominicanos no es posible la fusión. Yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que, recorriendo las páginas de su historia,
lo encuentro luchando desesperadamente contra poderes excesivamente superiores y veo cómo los vence y cómo sale de la triste condición de esclavo para constituirse en nación libre e independiente. Les reconozco poseedor de dos virtudes eminentes, el amor a la libertad y el valor. Pero los dominicanos, que en tantas ocasiones han vertido gloriosamente su sangre, lo habrán hecho solo para sellar la afrenta de que en premio de sus sacrificios le otorguen sus dominadores la gracia de besarles la mano. Si los españoles tienen su monarquía española y Francia la suya francesa, si hasta los haitianos han constituido la República Haitiana, ¿por qué han de estar los dominicanos sometidos ya a la Francia, ya a España, ya a los mismos haitianos, sin pensar en constituirse como los demás? No, 1000 veces, no más dominación. ¡Viva la República Dominicana! Con respecto a esto, el intelectual Don Chito Enrique Vázquez dice lo siguiente, que revela 3 aspectos fundamentales del pensamiento político de Duarte. Primero, que para Duarte lo principal era la independencia de su pueblo, su constitución en una entidad con gobierno propio como solución de la contradicción básica de la opresión versus libertad. Segundo, que era un conocedor de la historia haitiana, tanto como la dominicana, razón por la cual solo menciona 2 ejemplos, además de Haití, Francia y España, únicas potencias que establecieron su dominación colonial en la isla. Y tercero, que no odia, sino admira al pueblo haitiano, actitud que explica la alianza que hicieron los trinitarios con los haitianos del movimiento de la Reforma en 1843.